Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de videos informativos y su podcast favorito de Meet Fitness. Hoy tenemos a otro invitado especial que es Enrique Barbosa Martín, licenciado en nutrición y con maestría en ciencia de los alimentos y biotecnología alimentaria. Y tu doctorado, más o menos me estás diciendo que estás estudiando tu doctorado, ¿nos puedes hablar un poco de qué se trata? Sí. De antemano, gracias por la invitación, Oscar. Gracias por el espacio, compartirlo y pues, para difundir la información, ¿no? Mi doctorado precisamente es en investigación clínica. La formación es básicamente esa, particularmente en el análisis o el estudio de un grupo poblacional de niños para el diseño de alimentos funcionales. Ok, tienes ahí algunos estudios y algunos artículos que has publicado, ¿no? Sí, en ¿Nos puedes hablar? colaboración. Ajá, ¿nos Ujú. puedes hablar un poco de eso? Sí, en colaboración con investigadores de la UADY sobre todo, que es la Autónoma de Yucatán. He llevado a cabo algunas investigaciones y en colaboración principalmente hemos trabajado también el desarrollo de alimentos funcionales, el trabajo sobre todo con subproductos de la industria como semilla de aguacate, como tallos de stevia, también como edulcorantes naturales, que es la stevia como tal, y todo enfocado hacia el desarrollo alimentario precisamente. Ok, muy interesante. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este trayectoria que has llevado sobre, o sea, este campo laboral? Porque hace unos días, fíjate, yo quería hacer este podcast porque hace unos días escuchaba a una compañera de la escuela diciendo que pues en nutrición no se paga bien, ¿no? O que pues ahorita los nutriólogos no le dan su lugar, pero bueno, yo creo que cada quien va a definir su camino y tu experiencia laboral es muy interesante y muy motivadora para demasiados estudiantes o cualquier persona que quiera entrar a estudiar la licenciatura de nutrición, ¿no? Sí, pues realmente el interés nace, yo diría fortuitamente, porque yo estaba creo que en el tercer o cuarto semestre de la carrera y escuché la convocatoria de verano de investigación, que la recomiendo para todo estudiante de licenciatura. Y ahí me logré colocar con un investigador en la UADY, el doctor Betancourt, y él trabaja precisamente desarrollo alimentario. Entonces fue cuando yo me involucré en su equipo de investigación que pues como que le agarré cariño y vi realmente un campo, como bien dices, poco explotado, poco desarrollado, pero con un gran potencial. Eh, yo siempre digo, ¿no? En frases, comentarios y demás, sí es cierto que, por ejemplo, el ingeniero químico, bioquímico, ingeniero en alimentos, el químico, el QFB, tiene las competencias para desarrollar, trabajar alimentos, compuestos bioactivos y demás, pero nosotros, los nutriólogos, tenemos además el gran plus pues conocemos el mecanismo de la digestión, la asimilación, absorción, transporte, almacenamiento, mecanismo social de la alimentación, mecanismos culturales, o sea, toda esta parte integral. Entonces, nosotros en la carrera llevamos la formación de alimentos y si le metemos esta parte de fisiología, de sociología, alimentación, hacemos realmente un profesional altamente competente para desarrollar alimentos. Lamentablemente, pocos nutriólogos, y diría yo, pues casi nadie trabaja en la industria, al menos aquí a nivel local. Yo he tratado de contactar, conocer, buscar en la industria, pues colegas que estén ahí inmersos, pues para ver redes, ¿no? Pero no he encontrado realmente y es pues lamentable porque insisto en por ejemplo, en el tema reciente del etiquetado. El nutriólogo es un agente importante que puede tomar decisiones, puede reformular, que es la estrategia principal de la industria, la reformulación. Entonces, yo me involucré fortuitamente trabajando principalmente ciencia básica en cuanto a compuestos bioactivos y demás, pero de ahí ya fui migrando hacia lo que fue la industria. Tuve la oportunidad de trabajar en la industria de alimentos y esto me dio la oportunidad pues para conocer un panorama realmente diferente, ¿no? Un campo profesional diferente del nutriólogo. Como bien dices, comparto, poco explotado y pues que tiene un gran potencial para ser desarrollado. Creo que hasta ahorita hay un mito, ¿no? De que los nutriólogos solo es la dieta, vamos a bajar de peso, vamos a aumentar masa muscular y no contemplan que inclusive ahí está la nutrición clínica, que son casi como doctores y ese es un aspecto igual muy tedioso y creo que es un campo laboral muy prometedor el día de hoy también, ¿no? Sí, yo creo que es algo muy común. De hecho, yo recuerdo cuando pues quería colocarme en la industria, yo mandaba mi currículum, no recién egresado, con la maestría. Uno piensa que se va a acabar el mundo, ¿no? Y está ahí pensando que le van a llevar las ofertas, ¿no? Y realmente no fue así. Y mi idea, yo le calculo que habré mandado, no sé, como unos 30, 40, 50 correos quizás.
pero ni siquiera la respuesta de gracias, visto, ¿no? Y ahí nos vemos, ¿no? Ni siquiera contestaban. Entonces yo creo, mi percepción era de que veían pues el currículum, el encabezado, ¿no? Formación académica, nutriólogo. Y unos dirán, este es un puesto de alimentos, de la industria, calidad, no sé, pues para qué nos interesa. Igual y hasta se confundió, ¿no? Nunca lo confirmé, pero es una teoría que tengo hasta que un lugar donde me entrevistaron, que fue Grupo La Lupita, y donde ya, me dieron la oportunidad, que fue el único lugar que me hablaron, me entrevistaron y me quedé. Eso es algo chévere porque nadie más me dio la oportunidad de la fase de la entrevista, ¿no? Entonces aquí llego, me entrevistan y dicen, bueno, pues creo que este chavo tiene algo que ofrecer. Me quedo ahí y pues ya de ahí empecé como asistente de calidad y pues ya brinqué para otras áreas, llegar hasta jefe de producción, donde ya tenía yo a cargo realmente lo que es la producción de alimentos, que fue algo muy importante. Y ahorita que dices eso, ¿no hubieron ingenieros o algunas personas que dijeron, ¿qué hace un nutriólogo ahí, o sea, en ese puesto? Sí, claro, yo me acuerdo, ya no está ahí el ingeniero pero tuve muchos roces, muchos conflictos con el ingeniero de mantenimiento, ¿no? Porque algo muy importante en la industria y que yo reconocí desde que estaba ahí eran estas personas encargadas del diseño y el mantenimiento de los equipos de procesamiento, ¿no? Uno cree que el alimento pues ya sale pues horneado, empacado, procesado, pero realmente el equipo, la maquinaria, la ingeniería que está detrás de elaborarte una fritura, una galleta, es realmente algo muy, muy, pues muy vasto, muy, muy, muy complicado. Entonces, necesitas mucho conocimiento para, pues, un troquel, para para muchos equipos, muchas piezas de los equipos, ¿no? Entonces, la crítica siempre era, es que tú no eres ingeniero, ¿no? Entonces, pero yo decía, somos un equipo, ¿no? Y quizás tú estás formado para la parte del equipo, el mantenimiento, el funcionamiento y demás. Yo conozco los fundamentos porque, pues, me echaba los manuales de operación y todos, pero pues dame chance, ¿no? O sea, no juzgues. Solamente mi chamba tal vez no es en el equipo, pero sí quizás en el procesamiento y ya después en la parte, tanto hasta en punto de venta. Te digo, con esto de los sellos, el nutriólogo participa mucho, bueno, puede participar mucho en la colocación de alimentos en puntos de venta. Yo creo que es importante, yo me acuerdo que, por el que no lo sepa, fue mi profesor en la licenciatura, y hablabas mucho igual de los procesos de limpieza de los alimentos, y yo me acuerdo que decía, wow, sí es un campo donde realmente el nutriólogo tiene que explorar, porque ahí viene la inocuidad de los alimentos, y eso realmente no se habla, o sea, creen o la mayor parte de las personas creen que eso, yo tengo amigos que me frían con eso, te voy a ver en el hospital con tu manzanita, llevando ahí la bandeja y listo, ¿no? Y hoy cuando escuchaba ese proceso de cómo los alimentos tienen que ser inocuos, a qué temperatura tienen que estar cocidos para evitar efectos colaterales a la salud y todo eso me hacía demasiado interesante, ¿no? Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad no de manipular, pero sí de trabajar en el área con un pasteurizador y es un equipo realmente muy sensible a los procesos, al funcionamiento, como bien dices, en cuanto a la inocuidad. Y no solamente del producto terminado, yo le sumaría, volviendo a esta parte de los equipos, a la limpieza del equipo. Te comento algo rápido que a mí se me hace muy interesante en cuanto a, digamos, al aporte del nutriólogo, ¿no? Cuando se hace la limpieza o se hacía en ese caso, bueno, yo estaba ahí, la limpieza del pasteurizador, se utiliza un detergente alcalino. Entonces tú tienes que hacer limpiezas con agua y al finalizar tienes que validar el pH, por ejemplo, de la tubería. Si este pH no ha bajado, quiere decir que tienes detergente. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, las implicaciones que se tiene de que si consumes un jugo en el equipo que no se limpió bien con un pH alto, sabemos qué va a pasar a nivel fisiológico. Ahí, y no por, digamos, menospreciar el trabajo, ¿no? Quizás el operador sabe que rutinariamente tiene que bajar el pH, pero imagínate que él diga, no pasa nada, no tengo tiempo, no quiero dar la limpieza, mete así el jugo sin haberlo limpiado. Él no sabe las implicaciones que tiene a la salud tomar un jugo, quizás tiene un pH de 8, 9, 10 incluso, ¿no? Entonces, hasta en esas cositas tan banales que son la limpieza de los equipos, yo decía, qué tan importante es que el nutriólogo está aquí, que sabe cómo se procesa, sabe qué es la pasteurización y sabe cuáles las implicaciones de un jugo inocuo y de un equipo inocuo, porque si tiene detergente, pues tienes ahí entonces un riesgo a la salud. Claro, por ejemplo, yo he estado, bueno, antes de entrar a nutrición estuve trabajando muchísimo tiempo en el área de restaurantes. Y ya alguna vez que me metí a la universidad, ya a la carrera, dije, o entendí realmente el proceso de limpieza. Y yo veía muchos errores, no decir que restaurantes donde hasta cruzaban las bandejas, donde cortaban las carnes, las tablas donde cortaban las carnes. Y ya fue cuando entré a la universidad y dije, eso es contaminación cruzada, contaminación química. Y ahí me daba cuenta de la importancia de que no solo en nivel de industria, sino hasta en restaurantes, nosotros podemos tener esa apertura de poder trabajar
ahí, ¿no? Fíjate hasta que dices eso, un restaurante muy famoso local donde no volví a comer ahí, no voy a decir, no, después te lo digo cuando te acabemos Okay. el live. También trabajé como auditor independiente de el sistema distintivo H, ¿no? Entonces iba yo a los restaurantes y eso. Entonces, en uno muy particular, altamente famoso por la comida que dan, me tocó ver realmente, como bien dices, ¿no? La escena más dramática que yo vi era una mesa de trabajo donde estaban haciendo ciertos tipos de alimentos y abajo habían recipientes con carne fresca. Limpiaban la mesa con jabón, detergente, agua y echaban así, limpiaban la mesa y debajo caía todo el detergente y el resto de lo que habían procesado de todo y luego solamente enjuagaban la carne y iban para allá. Y era un restaurante local famoso que sigue en funciones, ¿no? Yo a las personas que conozco les voy diciendo, no comas ahí porque al menos yo vi eso y es un problema, un riesgo a la salud, ¿no? E insisto, el papel del nutriólogo, como bien dices, que conoce cuál es el distintivo H, cuál es el proceso, la metodología, lo estudiamos, un examen lo pasamos, pero también la implicación hacia la salud, ¿no? Que veas el riesgo microbiológico, el riesgo, una intoxicación química, por ejemplo, con algún detergente, etcétera, no lo sé. Sí, hasta en una cadena de restaurantes el nutriólogo tiene muchísima, digamos, campo para desarrollarse y también forma parte de nuestros campos profesionales, ¿no? La administración de los servicios de alimentos. Claro, y algo que me acuerdo que decías en microbiología era ese proceso que nunca imaginé tampoco que el nutriólogo tenía ese campo laboral. Ahorita que mencionas las bacterias, los gérmenes y todo eso, me acuerdo muy bien de los tipos de bacterias que empezamos a ver y decía, no manches, o sea, por eso es importante cocer la carne a tal cocción, por eso es importante el tipo de jamones, o sea, que estén deshidratados o por qué no crecían bacterias dentro de los jamones. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a tener sentido o alguna relación de decir, bueno, el nutriólogo solo está sesgado porque si la gente se diera la oportunidad de escuchar al nutriólogo o escucharnos, dirían, bueno, pues sí hay demasiados campos laborales en los cuales nosotros podemos hasta destacar y no solo pensar, ok, me voy a dedicar a obesidad o diabetes, sino hay varias cosas que aún se pueden ir implementando. Hasta inclusive en lo que es la salud pública, es un campo muy padre donde creo que también hay mucho campo ahí, donde se pueden ver ese tipo de dinámicas para problemas de mala alimentación, mala nutrición y todo eso. Sí, de hecho, ahorita que mencionas microbiología, yo creo que cuando hablo de micro en las clases y sobre todo en la materia de microbiología que doy, siempre es importante, ¿no? Los que nos escuchan y nos ven, realmente reconocer o puntualizar. Un microorganismo no es sinónimo de enfermedad, ¿no? Un microorganismo es patógeno en ciertos casos, está Salmonella, está Escherichia, está Clostridium botulinum, por ejemplo, el estándar de ahora en conservación de alimentos. Pero tenemos el otro lado de los microorganismos positivos, las micrococáceas, por ejemplo, para hacer embutidos. Tenemos los fermentados, tenemos el tepache, tenemos jamones, tenemos quesos, los probióticos, ¿no? Los lactobacilos lácteos. O sea, siempre es importante considerar que cuando escuchamos la palabra bacteria no es sinónimo de enfermedad, ¿no? Eso es importante y ahí entonces entra el nutriólogo para entonces desarrollar los diferentes alimentos, digamos, a base de microorganismos o estrategias alimentarias para erradicar los microorganismos patógenos. Claro que igual eso, cuando lo vi en microbiología era interesante porque yo tenía, estaba errado de pensar que todas las bacterias eran realmente malas y cuando empecé a ver lo que es la microbiota y todas esas bacterias, como las levaduras que utilizan para los panes y todo, decía, no manches, qué interesante, que creo que el día de hoy muy pocos lugares he visto en panificadores de que realmente utilicen levadura, realmente utilizan la que es el Royal. El Royal. Dijimos, bueno. Ese. Sí, el polo para hornear, ¿no? Sí, de hecho, una vez tuve la oportunidad de asistir a un seminario de innovación cervecera. Me acuerdo mucho que una de las conclusiones era un panel de expertos, no solamente de químicos y cabe mencionar, no había ningún nutriólogo en el panel, no solamente eran químicos, ingenieros, bioquímicos y demás, y habían maestros cerveceros. Entonces, una conclusión a la que todos llegaron fue que México generalmente compra las levaduras extranjeras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una levadura altamente utilizada, Saccharomyces cerevisiae, esta levadura se utiliza tanto en la industria cervecera como en la industria de panificación. Es la misma levadura, pero nosotros dirigimos el objetivo hacia la producción de CO2 para panes o etanol para la cerveza, ¿no? O los vinos.
En el caso de las levaduras decían este panel de expertos que necesitaban la investigación básica, la investigación para desarrollar nuevas cepas de levaduras que sean resistentes, termolábiles, con buena productividad, buena eficacia y demás, para producir alimentos realmente de calidad. Y esto abarataría realmente bastante los costos de las cervezas artesanales, porque normalmente se utilizan levaduras extranjeras, por decir así, bueno, no sé si les da la palabra correcta, sino compradas, ¿no? Pero pues que México pueda patentar o desarrollar cepas, o perfeccionar cepas que puedan mejorar la industria. O sea, hay muchos temas donde hablar, y cuando hablamos de levaduras, de cervezas, de alimentos y demás, el nutriólogo vuelve a lo mismo. También puede tener ahí un poquito de participación porque nuestra formación nos lleva hacia como los hongos de los quesos, ¿no? O sea, los hongos de los quesos. Aquí está el claro ejemplo de blue cheese, que huele feísimo, pero qué rico sabe a la hora de prepararlo, ¿no? Sí, lo decíamos, ¿no? Los microorganismos se manipulan. Creo que una ventaja del hombre ha sido en la evolución es esa, ¿no? Manipular su entorno y hasta incluso otros organismos, incluso no visibles a simple vista, los microorganismos, para desarrollar un queso, ¿no? Y todo nace, algunas cosas también de manera espontánea o fortuita. El queso, cómo surge, por ejemplo, a alguien se le ocurrió meter leche en un estómago de vaca, pues para transportarlo, ¿no? Pues no habían bolsas, no habían recipientes, no habían termos, y ahí se fermentó, se hizo la coagulación y se tuvo un queso. Entonces ya posteriormente, ya entonces se identifica, el causante fue una enzima, fue un microorganismo, etcétera, pero el hombre siempre ha manipulado y ha utilizado microorganismos para su beneficio. Algo que me interesaba, igual que me acuerdo que estabas hablando hasta el tipo de alimentos. Podemos hasta manipular el tipo de alimento que puede comer cualquier tipo de bovino, cerdo, todo este tipo de animales, para que la carne tenga una mejor calidad. Inclusive hasta el tipo de muerte puede mejorar la calidad o el tipo de carne, si es dura, si es suave, o sea, todo eso se me hacía muy interesante. Sí, fíjate, en los temas de tecnología de alimentos, yo creo que el nutriólogo tiene muchísimo que aportar. Particularmente en el caso, decías, de la alimentación, ¿no? Creo que el caso más documentado es la alimentación de los pollos, ¿no? Cuando el pollo se alimenta bajo un régimen específico de alimentos, puedes modificar el perfil de lípidos de la yema, y eso es beneficioso para el consumidor. Y del punto de vista, otro que dices, de la carne, es bien sabido, ¿no? Y esto es fisiología. Nosotros vemos fisiología del ejercicio, el deporte, del estrés y demás, pero cuando aplicas esto en alimentos, algo que te vas a comer cobra sentido en muchos otros aspectos. Por ejemplo, el toro que se sacrifica de manera inadecuada, que no sigue un proceso de aturdimiento adecuado, un proceso como establece la norma oficial mexicana y los acuerdos internacionales. Digamos, matas al animal sin aturdirlo, ¿no? Entonces el animal obviamente está sufriendo los golpes o las acuchilladas, o no sé cómo se mata en algunas comunidades, que es algo muy rudimentario. Entonces, ¿qué pasa? Que el animal incrementa sus niveles de cortisol, de adrenalina. ¿Qué es el cortisol? Pues la hormona del estrés, ¿no? Este fenómeno de lucha y huida. Y la acumulación o el incremento de cortisol genera una contracción de músculos y músculos, por ejemplo, de las piernas. Porque ¿qué es lo que hace el animal? Prepararse para correr. Entonces, al contraer los músculos, retiene más sangre. Y si matas al animal en esas condiciones, el músculo con la sangre retenida te va a generar carne de mala calidad, la llamada, por ejemplo, carne DFD, que tiene características malas porque es firme, es oscura, es seca, porque tiene las características de haberse obtenido bajo condiciones inadecuadas. Y esto es fisiología básica de la matanza del animal, ¿no? Tú a veces te comes un filete y dices, me llevó más tiempo cocinarlo, ¿no? O sabes qué, está más oscura de lo normal. Puede ser que ese animal se mató en condiciones de estrés, tanto corto como prolongado, y te generó carne de mala calidad, por contracción muscular, por el rigor mortis, por el cortisol, por el ácido láctico, por ejemplo. O sea, son fenómenos bioquímicos que nosotros conocemos, pero en el deporte, en el paciente crítico, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo jalas hacia la alimentación o hacia los sistemas de producción de alimentos, y dices, caray, qué tan importante es mi carrera que puedo entender por qué un filete me queda oscuro, ¿no? Y no se debe a un proceso técnico, es un proceso fisiológico realmente. Claro, y ahí entra mucho la parte de bioquímica que nos enseñan mucho en la universidad. O sea, entender todas esas cuestiones bioquímicas te hace visualizar el por qué pasa eso con las carnes. Igual, algo que mencionabas que es importante, por ejemplo, hasta ahorita, el día de hoy, muchas personas tienen miedo al huevo, ¿no? Hoy sabemos que el huevo, pues sí, a ciertas cantidades, como decía Paracelso, ¿no? La dosis hace el veneno. Entonces, la gente cree que si consumes de manera excesiva los huevos, sí puedes llegar a tener un riesgo cardiovascular, pero tampoco quiere decir que eliminemos este consumo de alimentos. O sea, el nivel de grasas que tiene son grasas no tan saturadas, pero
puede cambiar la grasa del huevo si lo cocinas de cierta manera. Por ejemplo, si cambiaría la grasa del huevo si lo cocino frito o si lo hago hervido o algo así. Bueno, ahí no, la composición del alimento no creo que cambie. ¿Qué es lo que va a cambiar el mecanismo de transformación? Un huevo hervido, por ejemplo, se utiliza calor húmedo con agua, ¿no? Entonces, y un huevo frito utilizas aceite. Entonces, parte del aceite de la fritura va a migrar hacia el huevo. Entonces, esto va a hacer que la carga calórica, la carga de ácidos grasos, incluso ácidos grasos transaturados, si se te humea la sartén, se te va el tiempo y se te humea, va a generar cambios en la composición. Pero realmente que el huevo en su composición natural cambie por ser hervido o por ser frito, pues realmente no va a cambiar. Solo va a aumentar las calorías, ¿no? Exacto. De lo que con lo que estaría cocinando. Y eso es otra parte del nutriólogo, entender los procesos de cocción de cada alimento. Los mecanismos de transformación, particularmente del aceite, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? De consumir aceite de oliva para freír o aceites gourmet para freír, ¿no? Cuando es importante considerar factores físico-químicos del aceite, como decíamos, el punto de humo, como los grados de saturación, el índice de yodo, que es un indicador de esto, conocer cuáles son las características de este aceite en fresco para ver si lo puedes utilizar, ¿no? Muchas veces, o en algunos casos, por ejemplo, es mejor utilizar un aceite económico, un aceite de oleína de palma, ¿no? Que es el que se utiliza en la industria para procesos de fritura profunda. ¿Por qué? Porque es el que tiene un balance adecuado, casi 50-50 de saturados e insaturados. Pero nosotros sabemos cuál es... Tú puedes decir, a nivel industrial, me conviene un ácido graso más saturado, no un aceite con ácidos grasos más saturados. ¿Por qué? Me va a rendir, se me va a humear poco, va a tener más resistencia a la fritura. Pero tú como nutriólogo dices, pues si tiene más saturados, pues sabemos cuáles son las implicaciones, sobre todo el riesgo cardiovascular de esto. Y sobre todo, un proceso de fritura descontrolado como el que se da en la casa. ¿Qué implica esto? Pues realmente que parte de los ácidos grasos se hagan trans, ¿no? Entonces tienes más saturados y el riesgo de formación de grasas trans. Entonces esto tú como nutriólogo ya lo ves desde otra perspectiva, ya dices, caray, yo quiero un aceite quizás 50-50 en cuanto a saturados e insaturados, pero tanto por el proceso tecnológico de transformación como el proceso fisiológico de la asimilación. Entonces, insisto, ese plus que tenemos como nutriólogos, pues es realmente muy bueno. Muy interesante. Y ahorita hay un tabú o miedo de que, bueno, sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, las grasas trans en dosis, no sé si hasta en dosis no recomendadas, pero en cantidades extremas son malas para la salud. Pero, por ejemplo, ahorita existe el miedo de comer cualquier tipo de alimento tecnológico, decir unas sabritas, una tortilla, y que te digan, ¿sabes qué? Eso te va a provocar cáncer, ¿no? Y cuando vi toxicología con la maestra Shirley, ahí me di cuenta que... Saludos. Saludos. Que ahí me di cuenta que cualquier tipo de alimento te puede causar cáncer, o sea, sin necesidad sin que te des cuenta de que eso te puede causar cáncer, inclusive un brócoli o cualquier tipo de alimento con combinaciones con otros alimentos, ¿no? Claro, yo creo que es una visión muy simplista cuando se dice, no comas ciertas frituras de cierta marca porque te va a dar cáncer, ¿no? Realmente hoy en día hemos ya descubierto, y digo hemos como humanidad, como ciencia en general, realmente el cáncer es una serie de factores que se van sumando, ¿no? Desde factores genéticos, eso es muy importante considerarlo, por ejemplo, el factor ambiental. No porque te comas ciertas frituras en ciertos tiempos quiere decir que vas a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque hasta quizás el ambiente que estamos respirando, los transportes, incluso como dice el brócoli, ¿no? Probablemente ese brócoli provenga de un sistema de producción altamente contaminado con pesticidas, con organoclorados, organofosforados, con diferentes factores, no lo sé, algún tipo de espora, ¿cómo se llaman estas? Las esporas de los hongos, que pueden migrar a través del ambiente, ¿no? Estas, condiciones ambientales que hacen que el cáncer esté presente en gran parte de la población, o que es un problema realmente de impacto a la salud, pero no precisamente por una fritura, por una bebida gaseosa o cualquier otro tipo de alimentos, sino hay que considerar el factor general de toda la ecuación, yo creo. Creo que hasta cierto punto todos los alimentos nos hacen daños y nos benefician hasta cierto punto. Al final de cuentas, casi todos los alimentos, como el ajo, tiene ciertos contenidos como azufre que nos pueden ayudar y perjudicar. Entonces no hay que tener tanto miedo de decir, ok, este alimento es malo. Había un miedo a comer fruta, no sé si lo empezaste a escuchar, porque eso engordaba y que no sé qué. Pues el día de hoy la ciencia ha dicho, pues, o sea, no, o sea, contiene fibra, o sea, son bajos en calorías. ¿Por qué satanizar ese tipo de alimentos? Inclusive hasta con el arroz llegó a pasar.
Fíjate, ahorita que dices, me recuerda a este video muy famoso que se hizo y en las clases siempre lo comento. Que estaban los chetos y le ponían el cerillo o la candela y se prendía el cerillo, ¿no? Y te decían, no, pues es que los chetos tienen petróleo, tienen no sé qué. En las clases siempre pongo este ejemplo porque, y les digo a los alumnos, ¿no? Si agarras una lechuga, ¿no? Y la pones al sol a secar, bueno, aquí en Mérida, ¿no? Un día, que será 2 horas y ya está seca, ¿no? Por el calor que hace. Y después a esa lechuga le pones un cerillo, también se va a prender, ¿no? Entonces, tal vez no creamos todo lo que dicen las redes. Por ejemplo, en el caso del arroz, también hubo un video muy famoso y todavía el sábado me lo preguntaban. Que el arroz frío, el arroz caliente, que uno es peor, que uno es mejor. Ahí yo creo que alguien se agarra del fundamento científico de la reacción que pasa para decir o emitir un argumento erróneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el arroz caliente? Cuando el arroz se somete a altas temperaturas, el almidón del arroz sufre un proceso que se llama gelatinización. Este proceso es una ruptura del orden molecular del almidón, así lo podemos definir. Pero cuando este arroz se enfría, posteriormente, este proceso, este choque térmico genera otro fenómeno que es la retrogradación. La retrogradación lo que hace es transformar el almidón, que ya estaba más disponible en el arroz frío, lo hace en un tipo de almidón resistente, un tipo de almidón tipo fibra, por decir así, ¿no? Entonces, por eso se dice que el arroz frío puede ser que tenga menor índice glicémico, menores contenidos o sea, que sea más beneficioso, pero no es que cambie algo realmente, cambie su composición, es realmente insignificativo. Ese almidón sigue ahí, pero molecularmente cambia por el choque térmico, hace que la reacción haga un almidón parcialmente indisponible, pero en algunos casos sí se puede digerir y, insisto, la cantidad no es significativa. Entonces alguien vio este fundamento, dijo, mira, esta reacción pasa con el almidón, vamos a recomendar esto, ¿no? Pero ahí entramos nosotros los nutriólogos para decir, no, ¿sabes qué? Mete freno de mano. Esto no es así, ¿no? Va de esta manera, sí tiene un fundamento y pasa con muchas cosas, ¿no? El fundamento está, pero la realidad es otra. Claro, empiezan a como que salir ideas o cosas lógicas que al final cuando te sientas a leer la función y o ver los estudios dices, no, o sea, no tienen nada que ver. Inclusive hace tiempo se creía que los carbohidratos, creo que es algo que ya se rompió. A partir de las 5 de la tarde ya no podías comer carbohidratos porque si no ibas a engordar. Entonces, cada vez que veo esos videos me recuerda muchísimo a esta idea que se creía antes, ¿no? De los carbohidratos. Mira, yo también siempre digo, si uno quisiera ser malo y tuviera la intención pues de hacer billete, realmente podríamos engañar a la gente, ¿no? Cuando uno entra en estos temas de industria, química, bioquímica, alimentos y demás, tenemos tantas herramientas como para hacer un video, ¿no? Aquí mismo pudiéramos sacar una idea toda disparada, pero que tenga un fundamento técnico, nos van a escuchar, nos las van a creer, somos millonarios, ¿no? Como eso de los chetos o otras cosas, ¿no? Que malintencionadamente alguien lo agarra y desafortunadamente la gente está ávida de soluciones rápidas o de respuestas hacia sus problemas, ¿no? Si te dicen, no, ¿sabes qué? Es que comerte esta fritura de esta marca ya está comprobado científicamente que te va a subir de peso en 3 meses. Porque te lo hizo el doctor tal cual de la universidad. Tú ni investigaste el nombre del doctor, ni investigaste la universidad, solo porque dices, es que yo también como esas frituras, por eso estoy gordito, ¿no? Entonces automáticamente ves la respuesta y dices, ahí está mi problema, no es mi problema, sino que ya alguien me lo solucionó más rápidamente, más fácilmente, entonces ya te hace como que agarrarlo o, insisto, o la respuesta más rápida, para estos, hasta algunos suplementos que no tienen fundamentos para bajar de peso, o para encontrar una respuesta rápida a los problemas, ¿no? Creo que es parte de... Es un tipo de pensamiento mágico, ¿no? Mágico, sí, mágico y soluciona mucho y vende mucho. Claro. Lamentablemente vende mucho. Por ejemplo, yo tuve una clienta que se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Me dijeron que la avena es mala. Y yo, ¿qué? ¿Quién te dijo eso? Es que una chava de ahí, cierta marca que vende ciertos suplementos, ya imagino los que me están viendo saben qué marca es. Entonces yo le dije que no, o sea, no tenía por qué asustarse y le empecé a cuestionar, bueno, ¿es lo único que ha comido? ¿Qué comió durante el día? ¿Qué comió ayer? Y ella se dio cuenta de que por sí sola no era la avena, sino que estaba comiendo otros alimentos como fritangas, algunas botanas y así, y el consumo frecuente de estos alimentos era lo que realmente le estaba subiendo el peso, y le dije, bueno, pues ya vio que no es la avena en sí sola, o sea, lo malo de esto es que siempre atrás de todo eso hay un argumento, como dices, lógico, que la gente, pues, digo, no es su culpa, o sea, la gente que no sabe sobre investigación y todo eso son tendenciosas a creer ese tipo de contenido, ¿no?
Sí, lo digo en el sentido estricto de la palabra, no es la gente desde la ignorancia se genera ideas, ¿no? Y la ignorancia entendiendo que es la carencia de ciertos conocimientos. Todos somos ignorantes en algo, ¿no? Pero hay gente que, insisto, necesita respuestas más rápidas o soluciones más rápidas y pues se va hacia ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero para eso entramos los profesionales de salud, de alimentos, de la industria, de todo, para poder decir, no, ¿sabes qué? El fundamento es este, pero no va de esa manera, ¿no? En el caso de la avena, por ejemplo, si comes todo el día avena a todas horas, obviamente vas a incrementar de peso, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los alimentos, ¿no? Para empezar, yo creo que es muy, muy arriesgado que al día de hoy sigamos insistiendo en que hay alimentos buenos y alimentos malos. Claro. Realmente eso es completamente absurdo. Yo me puedo incluso comer... Y a veces digo es riesgoso y mucha gente me ha criticado porque dicen, es que tú has trabajado en la industria y te has metido por allá y por eso opinas esto, pero yo puedo considerar pues realmente una fritura quizás en un plan de alimentación en una persona sana, adulta, deportista o actividad física regular, bajo ninguna comorbilidad, como digamos algún gusto extra, ¿no? ¿Sabes qué? Lo puedo colocar, lo calculo, porque incluso hasta las grasas trans y las grasas saturadas tienen una ingesta diaria recomendada, que forman parte de la dieta como elementos externos, digamos, las grasas trans, sí algunos alimentos las tienen, algunos quesos, por ejemplo, algunos lácteos, porque hay una hidrogenación natural que se da en algunos animales, en algunos rumiantes. Pero el resto o la gran cantidad de las grasas trans vienen a través de manera de la dieta y de alimentos industrializados. Pero el problema no está principalmente en el exceso, es a lo que voy, ¿no? Por eso digo, es arriesgado y espero quien nos oiga no utilice esto como para decir, escuché, como lo que decíamos, no, al doctor no sé qué, ni saben quién soy, pero el doctor dijo que puedo comer una fritura. Realmente no es tan así. La recomendación es acudir con un especialista en alimentación y nutrición, que es el nutriólogo, y esta persona va a evaluar si realmente bajo mi plan de alimentación puedo o no ciertos tipos de alimentos. El ejemplo más claro que yo siempre ponía en clase también, mi abuelita, por ejemplo. Mi abuelita era realmente fanática, yo diría fanática o adicta quizás a la Coca-Cola, ¿no? Entonces, tenía que tomarse esta bebida y era su bebida. Fíjate que era muy católica también, su penitencia para la Semana Santa, sus 40 días, era dejar esta bebida. Para que veas lo arraigado que tenía ella, para que ella diga mi penitencia, porque en esos 40 días, pues los católicos ofrecen algo, ¿no? La carne, que es carne roja, que es como lo tradicional, pero aparte, cada quien ofrece un tipo de no sé, algo que le cueste, tributo, algo que le cueste. Y ella era tan arraigado que era la bebida que ella ofrecía, y durante ese tiempo no tomaba la bebida. Entonces, imagínate, una persona, no sé, de esta edad, mi abuelita acaba de fallecer casi a los 90 y tantos años, pero imagínate que llega tu paciente, como mi abuelita, a sus 70, 80 años, que tiene ese gusto, tiene esa necesidad ya, y tú de plano digas, no, llegó a mi consulta, mi librito, mi Kraus, dice que y se lo vamos a quitar. Esa persona muy probablemente va a tener un plan de alimentación condenado al fracaso, ¿no? Y probablemente podemos, algún tipo de mediación, ¿no? Yo sé cuáles son las implicaciones de las bebidas gaseosas y azucaradas y demás, pero bajo este régimen de esta persona quizás empezamos a reducir en ciertos porcentajes, hasta quizás alcanzar la reducción total. Pero es a lo mismo, ¿no? No ver el aspecto de manera cuadrada, ¿no? Blanco-negro. Hay grises, ¿no? Hay matices, y como nutriólogos que tenemos la formación de alimentos, de nutrición, de fisiología, toxicología, podemos entablar este tipo de recomendaciones. Son como estrategias. Algo que decías, bueno, son dos preguntas ahorita que tengo. Va muy relacionado. Bueno, ahorita has hablado sobre que no hay que tener miedo en cuestiones de que, bueno, todos somos ignorantes, ¿no? Yo soy ignorante, hay cosas que no sé. Y realmente cuando veo algo que puede ser dudoso, no lo publico. Prefiero no publicarlo porque no lo sé. Entonces, otro miedo que he visto la mayoría de profesionales es a reconocer que no lo saben. Y tú nos compartiste una experiencia muy chida en el doctorado y se me quedó grabado y dije, no manches, o sea, qué padre. No sé si te gustaría compartirla para que esté estudiando nutrición o algún área de salud se dé cuenta de que no todo tenemos que saberlo. Sobre la parte genética, que te acercaban a preguntarte sobre cuestiones genéticas y tú te quedaste. Sí, bueno, es que inicialmente mi primer proyecto de doctorado, que después tuvo algunos cambios, era nutrigenómica, ¿no? Y yo lo único que sabía de genética era pues, la composición del núcleo, el material genético, bases nitrogenadas y etcétera. Yo sabía muy poco al respecto. Ahorita ya he avanzado un poquito más en eso porque el laboratorio al que pertenezco, en la UNAM,
pues ya es su fuerte y ya ha agarrado ciertas competencias, ¿no? Pero realmente yo en muchos casos, en muchos seminarios, en muchas plataformas de difusión, porque el laboratorio donde estoy, pues se caracteriza por eso, ¿no? Por siempre hacer seminarios y compartir. Y pues en muchas ocasiones dije, pues no lo sé, ¿no? No lo sé, denme chance porque no es algo que yo domino o he trabajado, pero que viene a fortalecer realmente mi formación, ¿no? Y ahorita no recuerdo cuál fue la experiencia en particular, pero en general han sido demasiadas en el doctorado, que me ha costado demasiado, y ahí sí yo creo que es parte de la formación y parte también de la humildad, ¿no? A veces uno dice, pues uno ya está casi formado, ¿no? El doctorado es el máximo grado de estudios, pues ya voy casi preparado, y realmente no. Siempre te topas con nuevos conocimientos, con una área realmente, o áreas de oportunidad que te van a enriquecer, pero que tienes que meterle y tienes que realmente formarte y no emitir argumentos que no conoces, ¿no? Entonces, en los seminarios me hacían preguntas sobre composición, sobre, sobre la parte genética sobre todo. Y pues en muchas situaciones pues dije realmente no lo sé. Ahorita ya lo puedo responder, pero en ese momento pues yo de plano no. Y ese es el miedo que muchas personas tienen. Inclusive me ha tocado ver a algunos profesionales diciendo cosas que no saben. En vez de decir, bueno, pues esto no lo sé y voy a investigar. O simplemente si no lo sabes, pues decirlo. O sea, como decías, tener un poco de humildad no te va a hacer... No te va a hacer ser un mal profesional, al contrario. Hay una frase que leí de filosofía que decía, no me acuerdo si Aristóteles, que decía que yo solo sé que no sé nada. El día de hoy la he tratado de aplicar. Creo que es Descartes. ¿Descartes? Sócrates. Y esa parte se me ha quedado mucho. Demasiado. Y es tanto que digo, bueno, aquí estoy dispuesto para aprender, ¿no? Y cada vez que veo algo nuevo, pues digo, pues qué enriquecedor. Algo que hablabas ahorita sobre las bebidas, y creo que también es otro miedo como estrategia de decir, bueno, si su plan alimenticio o la persona tiene diabetes, ¿por qué no cambiar la bebida por bebidas light? ¿No? Entonces, como decías, o es blanco o es negro, y las personas empiezan a tener miedo porque hay un montón de información sobre estas bebidas, sobre la stevia, el aspartame, más que nada sobre esos endulzantes no calóricos, sobre que la cuestión es de que igual te sube de peso, sube la insulina, vas a engordar, o sea, es lo mismo, ¿no? Y entonces, leí algunos estudios, y uno que se me hacía interesante, que fue que hicieron en embarazadas, decía que no encontraba un efecto adverso en la salud. O sea, implementarlo ya en una persona embarazada, ¿no? Entonces decían que a lo mejor no es tanto la bebida, sino pues a lo mejor el tipo de vida que tienen, o sea, otros tipos de alimentos como las pizzas, o sea, como que el cigarro también, y todo lo incluían a que eran esas bebidas, ¿no? Fíjate, cuando entramos en el terreno de los edulcorantes y de alimentos light, siempre es importante aclarar el concepto de alimento light, ¿no? Un alimento light es el que tiene al menos, o más menos, le atribuyen un menos de 30% del aporte calórico. Entonces, como tú bien decías, con un paciente con diabetes quiere acudir y va al súper y ve todo el anaquel y compra solo alimentos light, tiene que estar informado y tiene que estar capacitado, y el nutriólogo es un agente que puede capacitar en ese sentido, que le diga, bien, es un alimento light porque tiene un 30% menos de calorías, pero probablemente estas calorías se las quitaron de las grasas, ¿no? O quizás de las proteínas, y sus azúcares simples siguen intactos. Entonces es importante leer etiquetas y capacitarse en eso, porque en un alimento light es sinónimo de que tiene menos azúcar. Eso es por default, ¿no? Claro. Entonces, conocer que el concepto de light es 30% menos de calorías, pero tanto lípidos como proteínas como carbohidratos aportan calorías. Y tiene 30 menos, muy probablemente tenga menos grasa, pero mantenga cierto porcentaje de azúcares simples. Claro, como las leches, ¿no? En este caso, las leches reducen lo que son la ingesta de lípidos, y se queda lo que son los azúcares simples y todo esto. Algunos como las leches, ¿no? Y te digo, es importante la lectura de etiquetas y el conocer al menos los fundamentos de estos conceptos generales como los alimentos light, ¿no? Y sobre todo, tú decías ahorita que hay estudios en las embarazadas y demás. Incluso en el 2017, el doctor Hugo Laviado, un doctor de aquí de Mérida, trabaja en la Universidad Marista, publicó, él como primer autor, publica la postura de la Sociedad Mexicana de Diabetes Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, donde analizan el uso de edulcorantes no calóricos. Y ahí te ponen ese artículo, está en español,
Muy interesante el artículo y te pone una tablita, un resumen donde está las posturas de la FDA, de la American Heart Association, de la FDA, de quién más está, de la ADA, por ejemplo, son varios y te dicen todas las conclusiones hasta ese año, ¿no? Donde te dice que no hay evidencia realmente que te genere un impacto negativo a la salud. El artículo es muy puntual y te aclara, hay que apegarse a las ingestas diarias recomendadas o ingestas diarias admisibles. Hay que reconocer si, por ejemplo, tienes alguna otra complicación además del exceso de peso. Y esto es únicamente para control de exceso de peso y para indicadores antropométricos de adiposidad como índice cintura-altura, por ejemplo, circunferencia de cintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, uno, apegarse a las directrices y saber que más allá del exceso de peso hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en el caso de la fenilalanina, por ejemplo, los pacientes que tienen fenilcetonuria, que carecen de la fenilalanina hidroxilasa, no pueden asimilar este aminoácido. Entonces, los edulcorantes que tengan fenilalanina les van a ser perjudiciales. Entonces puede ser que para el objetivo de control de peso sí te sirva un endulzante no calórico con fenilalanina, pero en el caso de para otra condición tal vez no sea tan positivo, ¿no? Los polioles son otro caso muy reconocido porque los polioles en ciertas personas pueden generar diarrea osmótica. Entonces hay condiciones en donde hay que considerar si mi objetivo es, digamos, el exceso de peso, adiposidad y marcadores de adiposidad, pero también otras condiciones, ¿no? O en el caso también de algunos edulcorantes que vienen como combinados, ¿no? En el caso de tienen cierto porcentaje de edulcorantes y cierto porcentaje de azúcar, de sacarosa, de algún otro disacárido, monosacárido. Entonces eso te dice, sí tiene edulcorantes no calóricos, pero tiene un porcentaje de azúcares simples. Y eso nos remitimos a leer etiquetas otra vez. Claro, es importante saber qué otros compuestos tienen. Por ejemplo, ese artículo que leí fue una revisión, un metaanálisis epidemiológico donde hablaba que en 1998, 1990 al 2002, 2005, algo así, decían que en esos estudios que existían no había algo que dijera, ¿sabes qué? Esto tiene un efecto adverso a la salud. De ahí adelante no saben qué pasó, que empezaron a ver esos estudios, sobre todo con el aspartame en stevia. Entonces, esos estudios, o ese artículo hablaba de que sacaron estudios con ratones que son propensos a tener cáncer por cualquier cosa. Esa era uno. Y la otra era que la dosis recomendada, como decías, abusaban de esa dosis recomendada. O sea, creo que era a partir de 40 miligramos al día. Y esos ratones se utilizaron de 40,000 miligramos al día. Entonces, estamos hablando que cada ratón se estaba bebiendo como 20 latas de coca, ¿no? Mira, desde que creo que fue como en 1975, 76, por allá después del 1970, que surge el principio activo del Splenda, ¿no? La sucralosa. Entonces, esta sucralosa realmente desde ese momento fue pues blanco de pues ataques mediáticos y ataques pues sí, yo diría mediáticos, pues porque viene a impactar directamente a la industria azucarera, ¿no? Los ingenieros azucareros se fueron entonces sobre eso y a raíz de eso surgen muchos estudios como que sí, como que no. Después, años después, surge la stevia como comercialmente disponible para endulzar y ahora entonces se brincan contra la stevia, ¿no? Entonces esto es una guerra, ¿no? Lo importante aquí es siempre revisar la evidencia, las posturas. Por ejemplo, la EFSA, que es la autoridad en cuanto a seguridad alimentaria en Europa, un órgano rector en cuanto a alimentos y aditivos, todavía hasta el 2019 en su portal te dejaba colocar tus experiencias, era como un buzón de recomendaciones, de experiencias sobre el uso de edulcorantes. Y en la página está, hasta 2019, no sé qué, creo que septiembre, noviembre, podías tú colocar y con base en eso y otros estudios iban a implementar nuevas recomendaciones. A la fecha de hoy no han salido las nuevas recomendaciones, pero muy probablemente no cambien a las que hay, que dicen que mientras se apeguen a las ingestas diarias recomendadas y que tengan con objetivo control de peso, marcadores de adiposidad o alguna condición, son recomendados en estas condiciones. Y lo importante aquí es que no es porque sea sintético o porque sea natural va a ser bueno o malo, ¿no? Siempre apegarnos
a los ensayos clínicos y lo decíamos hace ratito, ¿no? Las metodologías más robustas, los ensayos clínicos aleatorizados. Revisar metaanálisis, revisar estos trabajos, estas estrategias de revisión sistemática de datos para decir el nuevo artículo publicado, la nueva revisión publicada o las nuevas posturas como esta del doctor Hugo Laviada están indicando esto, ¿no? Más allá de casos aislados o casos particulares que nos contaron, que revisamos, porque insistimos, puedes utilizar el edulcorante bajo un objetivo que puede ser el control de peso, pero puede impactar con otros factores como la diarrea osmótica que te decía de los polioles. Entonces, hasta cierto punto sí hay... tengo alguna amiga que me comentó que le dolía la cabeza por ciertos edulcorantes. ¿También puede haber ese tipo de efecto secundario o algo así? ¿O...? Puede ser irritabilidad, en el caso, por ejemplo, de la stevia se habla del resabio amargo, por ejemplo, o algunos polioles también en caso de irritabilidad de las mucosas, sobre todo a nivel oral, a nivel estomacal, pero son condiciones particulares y quizás esa persona no solamente a polioles o a glucósidos de la stevia, sino quizás a otros elementos de la dieta le puede generar esas reacciones o esos efectos adversos, pero no es una condición generalizada. O sea, ok. Y es muy importante que se aclare porque generalmente, es lo que te decía, todo se atribuye a un solo alimento, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, pasaba mucho con el agua de limón. Hace unos días hice un video sobre eso. Y las personas creen que el agua de limón en ayunas aumenta la tasa metabólica. Entonces, todo se va relacionado a un solo nutriente, a un solo alimento, que eso es el beneficio de todo, ¿no? O sea, eso sería la cura del cáncer, la cura de la obesidad, la cura de diabetes. Entonces eso es muy importante que se entiendan las personas, que en sí solo no es solo el compuesto, sino lo que a lo mejor puede haber alrededor de todo eso. De hecho, esta postura de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología también puntualiza. Los edulcorantes sí se recomiendan, pero normalmente cuando se acompañan de un plan de alimentación y un plan de actividad física, ¿no? Entonces, no puedes decir que solamente por tomarte bebidas azucaradas, endulzadas con saltos no calóricos, vas a bajar de peso, ¿no? Entonces, estas posturas son muy firmes y te dicen, sí, bajo estas condiciones, pero considera también que el factor ambiental de tu dieta y del ejercicio también influye en esto. Es una buena herramienta, digo, o sea, no es que lo tomes y ya estoy quemando calorías, sino estás contemplando el déficit calórico, la actividad física o el ejercicio, sino que pues una herramienta un poco más flexible para las personas que de plano ya no quieran tener eso o no quieran tomar esos alimentos, como un tipo de estrategia. Bueno, pues ponle esto. O sea, en vez de que le pongas azúcar a tu café, pon un poco de stevia, o sea, no te va a hacer nada de malo. Y es que sí, o sea, realmente, pues es dato duro, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la sacarosa, ¿no? Te aporta 4 kilocalorías por gramo. En el caso, por ejemplo, de los glucósidos de la stevia, el steviósido, el rebaudósido, no te aportan calorías, ¿no? Se pueden asimilar a nivel hepático, se biotransforman bajo otros mecanismos y demás, pero no te generan ese aporte calórico, ¿no? La sucralosa, en este caso, lo mismo, ¿no? Bueno, son diferentes endulzantes que bioquímicamente es imposible que te aporten porque no se pueden asimilar. Eso sí, hay algunos que no se absorben y llegan directamente, una porción de ellos llegan directamente a nivel de colon y ahí las bacterias lo utilizan como fuente de carbono, ¿no? Y aquí sí hay algunas evidencias que te dicen que puede modificar cierta composición de la microbiota, pero siempre y cuando esas personas tengan la dieta habitual o el consumo crónico de ciertos compuestos endulzantes. Ahí sí es otro factor. Ahorita que mencionas de la microbiota, creo que es importante, ¿no? Porque hasta ahorita creo que los estudios son muy pocos relacionados con la microbiota, pero decían que al final de cuentas, por ejemplo, los que tomaban Coca Light, no era tanto el stevia o el aspartame que fuese a afectar a la microbiota, sino la cantidad de otros químicos que contiene la coca. Es aunado con el poco aporte de fibra, o sea, que comen otro tipo de alimentos, o sea, creo que iba más relacionado a eso que realmente a que esos alimentos puedan dañar completamente lo que es la microbiota, ¿no? O sea, inclusive hasta fumaban. Sí, es lo que hice hace rato, ¿no? O sea, atribuirle el efecto patológico de una bebida a un elemento es algo muy simplista.
El caso de esta bebida, el pH es muy bajo, ¿no? Y ahí ya tienes un factor que te afecta todo, ¿no? Todo, desde los dientes, el esmalte de los dientes, o sea, ahí tienes un factor muy, muy drástico. Súmale también la cuestión de quizás edulcorantes que llegan a nivel de colon, otros elementos que desconocemos, ¿no? Porque el formulado, pues, no es conocido, no es del dominio público y puede tener elementos, hablo en mi ignorancia, que quizás puedan detonar ciertas condiciones. Pudiera ser. Entonces hay que tener un poco más o menos la mente abierta. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Oye, producer dice que no se escucha mucho. Ya tiene rato eso. ¿Ya? Ah. ¿Quieren hacer una pregunta mientras estamos aquí? Si no, continuamos con el podcast. Ok. Algo que quería preguntarte también. Cuando empezaste a trabajar en La Lupita, me dijiste, generalmente las personas tienen miedo. Digo, no es que nos vayas a decir cuánto ganabas, ¿no? Pero digo, es una empresa que digo, qué interesante, ¿no? O sea, es un buen aporte. O sea, yo me acuerdo que tú decías que eras el único aquí en Mérida que trabajaba en una empresa. Hasta ese momento yo recuerdo que sí, porque estuve ahí sondeando y sí, nutriólogo en la industria, sí, yo creo, hasta ese momento. ¿Y qué tanto fue tu experiencia laboral, o sea, en esa parte? ¿Qué tanto fue lo que te tocó hacer o hasta dónde podías llegar? Pues realmente puede ser paradójico, ¿no? Hay mucha gente me lo dijo. ¿Cómo un nutriólogo va a trabajar en la empresa de frituras, no? Realmente no porque ahí trabajé y porque ahí tengo grandes amigos. Yo considero que es una buena empresa local y realmente comprometida. El dueño particularmente ha generado campañas. Después de que estuve en la parte de producción y calidad, ya pasé como asesor externo trabajando, por ejemplo, con campañas de promoción a la salud y siempre considerando esto que te decía, no porque sea una fritura, no porque sea una manzana, no porque es bueno o malo, ¿no? En un plan de alimentación correctamente diseñado, pues puedes colocarlo porque tiene ciertas, digamos, condiciones que puedes aprovechar o que también pueden ser perjudiciales en exceso. Entonces, cuando trabajé ahí, te digo, decían, pues es que, ¿cómo vas a trabajar haciendo frituras si tú eres nutriólogo, no? ¿Cómo va a ser? Y yo siempre le ponía el ejemplo de la calidad del aceite. Como nutriólogo trabajé, empezando allá, en mis primeras actividades fueron como asistente de calidad, de la jefatura de calidad. Y ahí, por ejemplo, lo que hacíamos era validar los indicadores de calidad del aceite, ¿no? Nosotros el departamento era muy firme en cuanto a el aceite no se puede reutilizar, el aceite no se puede, digamos, pues recalentar de alguna forma por la generación de compuestos como ácidos grasos trans, ácidos grasos saturados, polímeros derivados de la hidrólisis de los ácidos grasos, otras condiciones que yo como nutriólogo decía, tengo el compromiso de que esos nutrimentos no lleguen a los consumidores, ¿no? Entonces el operador quizás puede decir, yo solamente viendo, estoy calculando que el aceite puede durar 2-3 vueltas más. Yo con mi equipo medía los compuestos polares y decía, no, el aceite no puede ser reutilizado. ¿Por qué? Porque no quiero sino mi trabajo es vigilar que estos compuestos derivados de la hidrólisis del aceite lleguen directamente hacia el consumidor, y tanto por el impacto de la salud como cuando estos compuestos llegan hacia lo que es el producto terminado, disminuyen su tiempo de vida, se enrancia más rápido la fritura, por ejemplo. Y eso fue cuando trabajé en aceites. Tiene la división de frituras, tiene la división también de bebidas, la empresa de bebidas donde pasteurizan, donde hacen bebidas 0% azúcar. Hay una línea, unas bebidas para niños, yo las recomiendo, por ejemplo, porque no tienen azúcares añadidos, es simplemente la bebida como tal, y tienen hasta un pasteurizador realmente muy bueno y un área de producción realmente reconocida por ser muy limpia y con un sistema de producción muy moderno. Entonces, cuando trabajé ahí, medíamos, por ejemplo, indicadores de calidad, indicadores de limpieza, medíamos, por ejemplo, la calidad del agua. Veíamos, yo tuve la oportunidad de diseñar los manuales de operación de las tres divisiones, y ahí lo importante era que yo fui el que documenté la parte de la purificación del agua, por ejemplo. Entonces, tú como nutriólogo sabes que si algún filtro de la purificación, el filtro de sedimentación, el filtro de rayos UV, el filtro, por ejemplo, de ósmosis
inversa falla, ¿qué tienes que hacer entonces? Parar la producción de extracción de agua y verificar con mantenimiento cuál es la calidad del agua. Porque tú dices, falló un filtro, no pasa nada, fallaron 2 filtros. Tenemos producción acumulada, hay que sacar el jugo, ¿no? Tienes que detenerlo porque si esa agua llega hacia el consumidor y sobre todo hacia un niño, sabes el riesgo microbiológico y sobre todo el riesgo, por ejemplo, de acumulación de sales. Aquí en Yucatán tenemos un agua altamente mineralizada. Entonces, estos filtros de sedimentación eran punto clave. El filtro UV, por ejemplo, el carbón activado, por ejemplo, cambiar cada cierto tiempo. Entonces, ser el nutriólogo o ser el trabajador nutriólogo que se encargaba de dar, digamos, la garantía de que esa agua llegue adecuadamente, pues es una responsabilidad muy interesante, ¿no? Y se me hacía muy, muy bueno mi aporte porque yo decía, yo no me voy solamente a la parte operativo-técnica, sino a la parte de salud. O sea, te digo, el operador puede decir... puede salir el agua porque de 3, de 4 filtros, 5 filtros está funcionando. Yo te digo no, porque microbiológicamente es un riesgo para el consumidor, ¿no? Y después en el área de panificación, porque tiene una división de panificación, igualmente altamente moderna el área, con equipos, con maquinaria, con personal realmente muy capacitado, pues ahí teníamos, por ejemplo, el riesgo de la conservación, por ejemplo, las tortillas de harina, ¿no? El utilizar el conservador adecuado, los propionatos, por ejemplo, en la natamicina, por ejemplo, en el caso de la tortilla de maíz, en las dosis adecuadas. Yo también fui jefe de producción y tuve la oportunidad de validar los manuales y los recetarios y las formulaciones, actualizarlas y ver realmente que las cantidades de conservadores sean las adecuadas para los productos. Porque puede ser que el producto va a perderse en punto de venta, ¿no? Porque le van a salir hongos. Pero si ese hongo está en crecimiento, no fue detectado a simple vista y alguien se lo come, puede tener una reacción hacia la salud. Y la empresa puede perder millones de... Claro. O sea, en cuanto económico, eso es lo que la empresa tiene que vigilar. Pero lo que yo reconozco como nutriólogo era ese plus que uno le ponía. Porque yo iba un poquito más allá del riesgo, ¿no? En las grasas trans a la salud, en el agua para la salud, en los hongos de las tortillas y los productos de panificación hacia la salud. Y te digo, la parte de como nutriólogo me daba esa pues capacidad para poder tomar decisiones y sobre todo que mis jefes eran personas que en todo momento pues me dieron la oportunidad de desarrollar esas competencias. Por ejemplo, hemos visto algunos videos de personas o documentales de personas que de ciertas industrias donde niños o personas terminan contaminados por plomo o algo así y la industria no revisó lo que viene siendo el producto, ¿no? Entonces, si la industria se da la oportunidad de hacer esto y afecta a una persona, como bien decías, y puede ser un niño en este caso, tiene un efecto adverso en la salud del niño, los padres pueden demandar a la empresa. Entonces, de ahí se parte de que el nutriólogo, tanto a nivel de salud, a nivel de industria, no tengan esos problemas. Y creo que hasta en el etiquetado, alguna vez me comentaste que en un etiquetado de ellos estaba mal. Ajá. Y tú le terminas diciendo, ¿sabes qué? Esto no. Sí, y fue de ocioso, ¿no? Y todavía hace poquito de otra marca también, cenando atún, de ocioso con la caja. Disculpen las molestias, se nos fue el audio, hubo fallas técnicas. Entonces, nos quedamos en lo último que fue, estábamos hablando de los niños, ¿no? De que no estaba bien darles los endulzantes no calóricos, ¿no? Ajá, por el paladar dulce, o sea, sobre todo en el margen o en el contexto del etiquetado actual. Y habíamos hablado sobre el etiquetado, de que alguna vez te tocó, ¿no? Estabas hablando de las tostadas esas que luego me dices, que hasta esa es la función de nosotros, evitar, y creo que hay que tomarlo desde el punto de vista bueno, si eres tu empresa, decir, bueno, me conviene que esté un nutriólogo, porque si no está y puedo dañar la salud de una persona y luego me demanda, vas a perder demasiado dinero. Claro, la llamada responsabilidad social, ¿no? Que hay hasta una certificación y las empresas pues aspiran, ¿no? Hacia este tipo de certificaciones. Y sí, no es porque suene o en este contexto romántico, ¿no? De más allá de los ingresos que se puedan perder por una demanda, realmente ofertar alimentos saludables y alimentos de calidad, ¿no? Por eso reconozco particularmente al dueño, a Freddy Ortiz, del Grupo La Lupita, porque sí reconocía él esta parte de acompañar la alimentación, una alimentación variada, ¿no? Combinar los alimentos, no satanizar alimentos y esto aplica en el área donde yo trabajé, particularmente en bebidas, frituras y panificación, que fue donde yo tuve la experiencia. Pero va en todos los demás alimentos y demás empresas
muchas industrias, más allá del costo que pueda generar o del dinero que se pueda ganar engañando con sellos, por ejemplo, que no los pongo, pero que sí lo tengan, realmente el impacto a la salud. Y yo creo que si estas empresas le dan apertura a nutriólogos, pues nosotros pudiéramos ser pues digamos, esta piedrita en el zapato, ¿no? Este mal necesario que en estas, yo me imagino, y así me pasaba en estas juntas con mercadotecnia, con producción, con calidad, con gerencia, que el nutriólogo está allá para decir, sí, está bien que lancemos este nuevo producto, pero ¿qué tal si lo reformulamos? ¿Qué tal si le cambiamos estos nutrimentos? ¿Qué tal si podemos plantear una idea diferente? ¿Qué tal si hasta en la parte en la mercadotecnia, ¿no? En los llamados claims o los llamados, las frases que se pueden poner para reconocerle el aporte nutrimental de un alimento, pues no engañemos, no sean ostentosos, no sean en publicidad engañosa, ¿no? Y que seamos los nutriólogos estos males necesarios en la industria para tomar las decisiones, ¿no? Insisto, en estas mesas de trabajo multidisciplinarias que se hacen en todas las empresas, decir, ok, lanzamos un nuevo producto, vamos a mejorar los productos y que sean muchas las voces y que una de esa voz sea la de un nutriólogo. Claro, de ahí va a partir de que, inclusive alguna vez escuché que, por ejemplo, en Europa la oferta o el tipo de alimentos en el mercado tenían mejor calidad nutrimental que las que están aquí. Habían alimentos con un poco más de aporte de fibra, un poco más de aporte de proteína y así. En cambio, las que estaban aquí, sí, o las que están aquí sí son completamente diferentes a las que están. Pero fíjate, eso no fue de la noche a la mañana, y eso responde al etiquetado. En Europa, por ejemplo, en el caso de los transgénicos está establecido. Entonces, ese es uno de las motivaciones que tuvo el nuevo etiquetado para implementarse, para obligar a la industria a desarrollar alimentos realmente adecuados, ¿no? Y que el consumidor sea el que decide. Hoy en día el consumidor es altamente demandante de productos pues light, pues orgánicos, con etiqueta verde, con menos azúcares, etcétera, ¿no? Que ya sabemos si podemos descartar el orgánico, el light bajo ciertas condiciones, porque son conceptos muy ambiguos, ¿no? Pero hoy en día el consumidor se encuentra en una postura muy exigente y la industria tiene que adaptarse. El caso más claro, yo diría, el caso de los cereales para niños, ¿no? Todos los cereales para niños tienen una alta concentración de azúcares simples. Ahora ya entonces estamos viendo ya hacer en el mercado este cereal, el del conejito, que ya está colocando un cereal sin sellos de advertencia, ¿no? Valdría la pena que lo analicemos, veamos la etiqueta, hagamos este tipo de revisión, pero entonces esto está obligando a la industria a ofertar alimentos pues mejores y que sean opciones. El etiquetado no te viene a decir no lo comas, el etiquetado viene a decirte este alimento tiene estos nutrimentos, son 5 nutrimentos claves, de los 5 tiene tantos, tú como consumidor sabes si lo vas a comprar o se lo vas a dar a tus hijos, ¿no? Entonces eso es lo importante, que la industria esté obligada y esté contra la pared, diciéndolo no en contra de la industria, ¿no? Sino fomentando desarrollo de alimentos un poquito más saludables. Como dejarle la responsabilidad al consumidor, ¿no? O sea, así es. Esto tiene esto, es como la cerveza y los cigarros, o sea, hoy sabemos que el cigarro excesivamente causa cáncer y ahí está la etiqueta que dice esto es producto de cáncer. Las fotos, está todo ahí. Uh-huh. Y se sigue consumiendo. Y se sigue consumiendo, entonces yo creo que va más la responsabilidad del consumidor que de la industria, porque la industria hasta cierto punto hace como que esa imagen de, ¿sabes qué? Esto te puede dañar la salud. Entonces yo creo que más allá es como que orientar a las personas, educar a las personas sobre nutrición, que pues el día de hoy es lo que tratamos de hacer en este canal, y no pensar esto es malo, esto es bueno, y ser completamente pues negro, ¿no? O cuadrado para decir esto me va a dañar la salud. Bueno, ok, vamos a ver qué preguntó Rodrigo. Solo dijo Oli Boli. ¿Qué onda, Rodrigo? Saludos. Y bueno, esto creo que sería todo por hoy. ¿Algo que quisieras agregar, comentar? ¿Sí para terminar? No solamente invitar, arriesgarse, ¿no? A los jóvenes nutriólogos recién egresados a apostarle al área de la industria de alimentos, ¿no? Todavía hace poquito a un grupo de alumnos yo les preguntaba, de los que están acá, ¿a quién le interesa la industria de alimentos? Éramos 20 en ese salón, nadie levantó la mano, ¿no? Pues todos ahorita están en el boom de la clínica. Yo siempre pongo el ejemplo de, creo que todos aspiran a ser el nutriólogo clínico, pediátrico, oncológico, especialista, lo más top de lo clínico, ¿no? Digamos. Deportista también. O deportista específico, etcétera.
pero hay otras áreas, ¿no? Y la industria de alimentos es una industria que es una oportunidad, tanto de ingresos, yo creo que es hasta mejor pagado que pues el área saturada clínica, ¿no? ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Cuántas plazas hay en el IMSS para nutriólogos? En el ENLISTE son muy poquitas, y cuánta industria tenemos, ¿no? Entonces yo creo que mientras más nutriólogos seamos los que estamos tocando las puertas, van a decir, ah, caray, creo que no fue este chavo que se confundió, como te decía al principio, no, creo que no se pueden confundir 5 o 10, me están llegando currículum de puros nutriólogos, pues vamos a ver qué tienen que ofertar, nos van a dejar, nos van a abrir la puerta, nos centramos y nos vamos a colar y nos vamos a quedar. Entonces cuando la industria vea las altas competencias que tiene el nutriólogo para desarrollar alimentos, para calcular etiquetas, calcular sellos, para el desarrollo alimentario en general, van a decir, ah, entonces vamos a involucrarlo en los procesos de transformación, distribución y todos los demás de alimentos, ¿no? Y eso es una de las áreas que hay, ¿no? Porque también pueden hacer lo que trato de hacer en este canal, como divulgar o hacer otras cosas que a lo mejor no sean cuestiones de dieta o así, pero buscar campos laborales como este, que diversificarlo. Hay muchas oportunidades y no tenemos que casarnos solo en consultas y así, ¿no? Que puede ser también. Yo le digo, arriésguense, solamente es una nueva oportunidad, pero ¿te gusta la clínica? Pues adelante, y es algo muy provechoso a nivel individual, a nivel comunitario. También el esfuerzo, y siempre lo que hay que tener en cuenta es que el beneficio hacia la sociedad, ¿no? Sí tenemos que cobrar, tenemos que comer, pero también ¿cuál es el beneficio? Sea en tu consultorio, sea en una comunidad, o sea en la industria, en tu laboratorio o en tu área de producción, pero siempre con miras hacia el beneficio poblacional. Ok, espero que les haya gustado el contenido. Esto sería todo por hoy. Y esto sería un hasta adiós y luego.